Muy buen día, bienvenidos a este nuevo capítulo de Resonando Corazones, que es el silencio del alma, aprender a escuchar la voz interior. Creo que este tema a mí en particular me hace muchísima ilusión porque es mucho del trabajo que realizo, ¿no? Es como del compartir esa escucha interna a través de las diferentes herramientas que ha sido en particular una de las formas que yo he encontrado que podemos encontrar soluciones a cualquier situación que la vida nos plantee, ¿no? La escucha interna, acudir a esa sabiduría del corazón es lo más importante porque desde ahí podemos sintonizar lo que nos hace mayor bien, lo que está destinado a nosotros, lo que es luz para nuestra alma. Bienvenida, Paola querida. Muchas gracias, Rosy. Desde Resonando Corazones les abrazamos y les recordamos que ese maravilloso silencio del alma. Para mí ha sido un abrazo para mí misma, ¿no? Se me viene así como cuando estoy en ese maravilloso mar nacer donde todavía recién va a salir así el sol y todavía tienes un poco de oscuridad, pero es vibrar, o sea, es como hay un silencio que te conecta con el infinito y con ese infinito tú comienzas a encontrar muchísima sensibilidad, comienzas a encontrar un montón de respuestas y comienzas a sentirte, o sea, a mí me ha pasado un montón de veces como parte de ese todo que no está afuera, sino que está dentro de ti. Y ahí está ese maravilloso silencio recordándome el amor. O sea, ahí sí todo el tiempo está diciéndome, eh, no estás separada de esa maravillosa divinidad. Y a mí me ha pasado, quiero compartirles que en algunas madrugadas cuando mi alma se ha levantado y claro, como que sintiendo que hay más allá, ¿no? Entonces, lo que yo hago es como aquietarme, como, o sea, lo rico de sentir ese eco que hay en la inmensidad, no prendiendo ningún, o sea, y como que tengo una lucecita pequeñita que es como una lámpara, eso sí, pero, pero ni siquiera me permito tener el celular prendido, sino más bien conectar con qué me está diciendo en ese espacio, y dentro de ese espacio nosotros poder conectar. ¿Tú me escuchas bien, Rosy? Escucho un poco con eco. Ya. Poquito. Ay, 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 es que justo pasaron, eso pasa en el maravilloso Ecuador, pero bueno, la bendición es que estamos conectados ahora que estamos hablando del silencio. Pero Ujú. dentro de ese espacio, Rosy, yo en ese silencio me he permitido vibrar, me he permitido encontrar muchas respuestas y me he permitido sentir que a través del silencio cada vez me siento más amada por algo superior que me va recordándome como ese maravilloso arrullo y realmente me hace sentir que nunca estoy sola, que siempre hay como esa maravillosa manito que te está diciendo, aquí estoy, Paola, recordándote que te amo. Así es, Pau, darnos esa oportunidad de apagar esos ruidos externos que están todo el tiempo como, como hace ratito, ¿no? Y como ahorita mismo igual aquí mis perritas que están haciendo mucho escándalo. Pero bueno, apagar esos ruidos externos que van a estar todo el tiempo, para entrar como en ese espacio sagrado que es literalmente, ¿no? La voz de nuestra alma, estar en esa presencia pura es sumamente sanador, incluso aunque las respuestas aún no estén manifestadas en el afuera, ¿no? En la materialidad, ¿no? Aunque aún, no sé si estamos hablando de alguna necesidad material, económica, alguna enfermedad,
alguna resolución de alguna situación en particular, cuando entramos en ese proceso de escucha del alma, de escucha interna, llega un estado de paz profunda, porque sabes que todo tiene un propósito y sabes que vas a encontrar y que escuchas esa guía con claridad y que las cosas van a tomar su equilibrio en algún momento y te van a mostrar el para qué están ahí. Entonces, aunque las cosas no se solucionen mágicamente, no haya una sanación espontánea quizá, que sí lo puede haber, por supuesto, que no haya una resolución en los conflictos al exterior o que, no sé, pero ese estado de paz es lo que te va a llevar a estar como en esa frecuencia superior y que esa frecuencia superior te va a preparar para que estés como muy atento a todas las señales que se te van a ir presentando. Y entonces, desde ese estado de paz va a ser mucho más posible que puedas sintonizarte con las posibles soluciones, con las emociones o las frecuencias que son idóneas para estar y permanecer, ¿no? Entonces, creo Claro, que eso es lo más importante, es lo más bonito. sí, también, ¿sabes lo que he sentido, Rosy? Que el silencio es presencia, ¿no? Es como una total claridad y ese silencio cada vez me invito más a que todo lo externo me recuerde que eso es algo que sí lo puedo, o sea, hay cosas, eso no lo puedo controlar, eso está externo, pero en mi interior es como sentir y elegir determinadas cosas que me ayuden, o sea, me ayuden a desconectarme. Incluso esta es una bendición porque nosotros dos trabajamos en el mundo digital, pero yo también siento que esa desconexión, incluso de algo que es como muy importante, ¿no? Porque nosotros amamos nuestra comunidad, pero creo que para ser un buen canal, todos nosotros nos tenemos que convertir en esa maravillosa escucha del silencio, en esa que se rinde y baja más del volumen y comienza a conectarse con su propia luz interior, ¿no? O sea, con ese espacio que nos lleva a que hay espacios de profunda, yo pensaría que ni siquiera es soledad, porque yo siempre me siento, o sea, disfruto de las cosas que voy haciendo conmigo misma, sino de esa maravillosa presencia de la ausencia de sonido, que me recuerda que a través de ese eco, ahí vienen las respuestas, a través de ese eco me permito sentir y conectarnos. Exactamente, creo que así como tú dices, el silencio es ese puente entre lo humano y lo divino, ¿no? Nuestra esencia. Ahí es donde, como que ese instante justo en donde dejamos de pedir y empezamos a escuchar, ¿no? A darnos la oportunidad de escuchar y cuando hacemos este simple acto, ¿no? Que pareciera muy sencillo y muy simple, que tiene su complicación, ¿no? Ahí es donde le damos espacio al alma para que se empiece a expresar, para que nos empiece a comunicar todo aquello que de alguna manera tenemos que atender. Y el silencio también tiene un poco de incomodidad, ¿no? Porque a veces, incluso a veces, estamos acostumbrados a tapar esos instantes de silencio o negamos o nos tratamos de evitar esos estados de silencio con ruido, con música, con televisión, con las redes, con estar muy en el, pues para evitar entrar en contacto con cosas que a lo mejor duelen, con cosas que no queremos ver, con situaciones que son incómodas en general, ¿no? Entonces creo que esa incomodidad puede llevarnos a estados eh, que nos tienen como grandes regalos. Hay que solamente darnos esa oportunidad de entrar en ese silencio y empezar a escudriñar un poquito y a descubrir qué es lo que tiene para nosotros. ¿Sabes, Rosy? También yo he sentido que el silencio es una medicina sagrada, que todos tenemos a nuestro alcance el silencio y que
estando tan cerca, a veces nosotros no lo valoramos. Para mí la invitación es a que todos se puedan regalar espacios de silencio, que todos recuerden que una prioridad de autocuidado es el silencio. O sea, no hay, para mí el silencio tiene un montón de respuestas y es verdad lo que tú les decías, a veces puede ser un poco incómodo, pero yo creo que es incómodo cuando tú todavía no le has abierto la puerta del alma. Y claro, y te enseñaron a que todo el tiempo tienes que estar puesto el pie en el acelerador y hace y hace y hace. Entonces, claro, ahí el silencio es como que, a ver, ¿qué más tengo que hacer? Pero cuando tú te regalas ese espacio donde tú lo quieres hacer, es que obviamente hay espacios que son lindísimos y que uno se conecta, wow, desde la total maravilla que solamente Abba Padre nos da. Pero yo he tenido también espacios de silencio donde, desde donde estoy, desde donde me siento y me respiro y digo, este es el momento en el que yo tengo que encontrar las respuestas con mi propio silencio. Incluso cuando alguien no ha contestado un mensaje, ahí yo he encontrado una respuesta. Porque ahí, en ese silencio, sí hay una respuesta. Que yo no la quiera ver, que yo no la quiero sentir, que yo me quiera hacer la loca, seguro que sí. Pero en el camino, ahí hay una respuesta. Y creo que eso también es aprender a reconocer que en esos silencios tú puedes comenzar a conectar con la sabiduría que solamente esa ausencia te permite conectar, Rosy. Así es, Pau. Creo que el silencio, así como muy bien lo describes, puede considerarse como un estado de integración, ¿no? Como, porque a veces ni siquiera necesitamos palabras ni grandes explicaciones, sino más bien sentir. Y sentir está muy conectado con el silencio, ¿no? Porque a veces sí podemos estar muy entretenidos con el afuera o con lo que vemos aparentemente, pero no hacemos ese acto de sentir qué siente mi ser completo ante lo que estoy viviendo, ¿no? Y creo que el silencio nos permite mirar hacia todos esos espacios que necesitan o que requieren un orden, ¿no? En particular, poner atención en tal cosa, a lo mejor estoy poniendo mucho de mi tiempo en algo que en realidad no es tan benéfico para mí, no sé, darme cuenta, hacerme consciente y empezar a validar, ¿no? A validar todo aquello que requiere atención y más que nada todo aquello que mi ser ya requiere. A veces este posponer esos silencios no nos permite como avanzar o sentirnos en paz, ¿no? Entonces bien vale, como tú dices, validar esos espacios de silencio, darnos esos regalos a nosotros, buscar esas oportunidades donde quiera que se den. Puede ser sí en una clase, en un taller, en un círculo, algo, pero también puede ser simplemente en estar con nosotros mismos, escucharnos para empezar a escuchar el alma. Y no sé si a ti te ha pasado, seguramente que sí, Pau, en medida que vas entrenando estos silencios, incluso puedes estar rodeada de mucho ruido externo, ¿no? Y puedes tener acceso a ese espacio interior, ¿no? Entonces es un entrenamiento que todos podemos hacer sin excepción, es como, no sé, la habilidad de algo que estás aprendiendo. En medida que más lo hagas, más fácil va a ser para ti. Algo que hacías en una hora, ahora lo vas a hacer en 10 minutos, no sé, cosas así, ¿no? Pero es como mágico, ¿no? Ir viendo que vas teniendo y desarrollando un poquito más esas habilidades cada vez, pero lo importante es compartir que todos lo podemos hacer, que todos lo tenemos al alcance, que no es de unos cuantos, es absolutamente de todos, que todos tenemos la oportunidad, nada más hay que hacerlo, tomar acción y listo. Esa es la invitación, Rosy, sí lo he sentido porque creo que cada vez
quito mis ojos de qué es lo que pasa en el exterior o de, también me hago la pregunta, ¿qué me quita la paz? Y desde ese espacio también a veces hay muchísimo ruido, pero cuando yo logro bajar ese volumen a todo el ruido, encuentro conectarme conmigo, o sea, ahí me encuentro, ahí me siento, ahí me rindo, ahí me recuerdo que ese ruido externo no me va a quitar la paz, que todo lo que está pasando afuera tiene un propósito, por más duro y por más doloroso que sea. Y es en el silencio donde yo me he permitido también encontrar eso que es tan valioso, que es para mí un gran tesoro, porque eso no me cuesta absolutamente nada, más que solamente volverme consciente que cada vez que tengo más silencio, tengo más claridad de quién soy, de hacia dónde voy y con quién lo quiero hacer, Rosy. Así es, Pau. Pareciera que dices el silencio y pareciera que no, el silencio no nos dice nada, pero en realidad el silencio nos dice todo. Es ahí donde se abre la oportunidad. Cuando practicamos el silencio empezamos a reconocer como con mayor claridad la voz del miedo, ¿no? Y la voz que proviene del alma, ¿no? Aprendemos a distinguir que la voz del miedo lleva prisa, ¿no? Lleva mucha prisa, ¿no? Y la voz del alma es tranquila, es pausada, es serena, es clara, ¿no? Entonces es como, por eso es que nos instala en los estados de paz, pese a que todo afuera esté caos, ¿no? Pese a que todo afuera haya mucho ruido externo en todos sentidos, la paz se puede conservar en esos espacios. Podemos tener literalmente esa guía de escuchar, abrir, ¿no? Abrir esos espacios, y eso es lo más bonito, la oportunidad que nos damos de estar en conexión con nuestra verdadera esencia. Que esa verdadera esencia, digo yo, Rosy, siempre nos recuerde que somos parte de la divinidad, que el silencio es, es amor conectado con la inmensidad, que el silencio a mí me ha hecho súper bien también esto de formar parte de los grupos de meditación. Creo que allí también hay un profundo sostener sin conocerte, solamente vibrando en el amor, solamente sintiendo que no importa en qué lugar del planeta esté esa persona, pero tú sientes el sostenimiento. Entonces invitarles también a las personas que lo que a las personas les resuene. También hay grupos que te sostienen, también hay grupos que te van cuidando, también hay grupos que te van invitando al silencio y también hay espacios maravillosos donde tú tienes la libre elección de sentir al silencio dándole tú una invitación. Así como cuando nosotros hacemos una hermosa invitación para alguien que amamos y le ponemos algo muy bonito y le ponemos y le escribimos en un sobre hermoso y nos esmeramos tanto y le sentimos así como que te estoy poniendo un poquito de mi corazón en lo que yo te estoy entregando, pero desde ese sobre maravilloso creo que también nos podemos hacer una invitación, así como cuando vamos a un resort 5 estrellas y estamos súper felices porque hay cosas maravillosas ahí. En ese maravilloso espacio donde tú te regalas una invitación tuya, una invitación personal. Yo creo que así es como sentir que hay un poquito de cielo y que ese poquito de cielo bajó desde la inmensidad para recordarte que no solamente somos este cuerpo, sino al contrario, que somos esa maravillosa eternidad y que es en el silencio donde podemos recordarnos quiénes somos. Sí, literalmente así, Pau. Creo que cuando nos abrimos a esa confianza de entrar en espacios de silencio, aunque sea por unos minutos, a veces las personas me dicen, es que no tengo tiempo de meditar, ¿no? Como si sí, hay meditaciones preciosas, muy extensas, pero
creo que en la práctica empezar con unos cuantos minutos e incluso no una meditación guiada, sino solamente silencio, ¿no? Solamente darnos esa oportunidad. Es como abrirnos a esa confianza de no necesitar a veces entender lo que está pasando, porque a veces no hace falta entender o ponerle una explicación absolutamente a todo, sino más bien estar en presencia y recibir la información que ya está lista para nosotros. Y bueno, creo que los procesos terapéuticos, el silencio es una herramienta muy útil. Creo que yo he encontrado, es de las más reveladoras, de las más eh, que nos nutren mucho más, que nos ayudan y nos impulsan a sanar aquellas cosas que es preciso ya poner atención. Entonces es más bien invitar también, invitar a las personas a abrirse a estos espacios y compartir. Yo creo que nuestra vibración es la que nos va comunicando, nos va llevando a esos caminos. Y qué mejor que estar atentos y alertas. Desde esa maravillosa atención plena. Creo que también la invitación es a callar, a que cuando no tengamos la respuesta aceptemos que simplemente en ese momento no te puedo responder. Aceptemos que el callar a veces también es sabiduría para no herir. Tal vez el callar nos da la posibilidad de investigar, tal vez la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, tal vez en el que tú te des un espacio donde no siempre tengas la respuesta inmediata. No. Hay veces que hay cosas que tenemos que sentirlas, hay cosas que tenemos que procesarlas, hay cosas que tenemos que ponerlas aquí en el centro del corazón para dejarnos llevar por ese amoroso silencio. Entonces, yo creo que si hay algo que yo le doy gracias al silencio, es que me ha permitido escuchar la voz del alma diciéndome, no siempre tienes la respuesta y está bien, diciéndome, te amo desde el infinito y está bien, yo creo en ese maravilloso Abba Padre que me sostiene, pero en lo que cada uno vaya a sentir y vaya a conectar. Y creo que uno de los mayores regalos que el silencio me ha dejado es recordar quién soy. Y solamente lo pude hacer cuando bajé el volumen a todo lo que tenía externo y comencé a sentirme Rosy. Así es, Pau. Creo que darnos la oportunidad del silencio y de la escucha es maravilloso. Viene a mi mente algo que me pasó el día de ayer. Alguien preguntaba algo muy específico de una información que requería de un arcángel, pero muy específico. Entonces, la invitación en mi respuesta fue invitarla a observar, a sentir y a reflexionar qué era lo que su alma le pedía, ¿no? Es como invitarla a hacer ese silencio y a escuchar qué es lo que necesita hoy mi alma, mi ser, expresar, escuchar, no sé, de alguna manera. Esa invitación hacía y ella me contesta, ¿no? Me dice, muchas gracias. Al estarte leyendo, claramente recibí el nombre del arcángel que necesitaba trabajar con él o escuchar. Me dijo, muchísimas gracias, porque ella quería que la respuesta naciera de mí, ¿no? Y le digo, no, es que tú tienes tu propia respuesta, tú lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Y eso es como la invitación literal de los últimos tiempos, es ya no depender de nadie más que de nosotros mismos, ¿no? Validar esa sabiduría interna que existe y esa conexión directa con ese ser amado, universo, Dios, como cada quien le llame, tenemos esa conexión directa. Y así, tal cual lo pedimos, llega a nosotros. Y validar todo eso es maravilloso porque nos llena de mucha confianza, ¿no? Y sabemos que siempre somos sostenidos, somos guiados, somos protegidos, somos escuchados. Y ese regalo nos lo da el silencio.
Esos son los grandes y maravillosos regalos de aprender a escucharnos. Y es una herramienta que está ahí, libre para todos. Entonces es como la invitación a date esa oportunidad, date ese regalo que recibirás enormes bendiciones que ya están ahí, nada más listas para que tú las tomes y las utilices en tu vida diaria. Rosy, es que ahí la respuesta se convirtió en tu maravillosa sabiduría. O sea, yo solamente soy un canal, pero realmente quien tiene todas las respuestas es esa persona. Sí, es esa persona, solamente que a veces nos enseñaron a que, no sé, el que se conecte, el que es espiritual, el que es canalizador, el que es un maestro de ángeles, el que, no sé, a las personas que nosotros admiremos, ¿no? Es que esa persona va a tener la respuesta. Pero cuando vamos recordando con profunda humildad que la misma chispa de divinidad que tiene un maestro la tengo yo, es ahí cuando tú realmente te das cuenta que desde la maravillosa humildad, o sea, de decir, en realidad, yo puedo hacer preguntas, claro que sí, y para eso estamos, para acompañarnos, para abrazarnos, pero también desde esa escucha en la que me dice, a ver, si yo tengo una pregunta, ¿será que yo tengo que estar recordándole a todas las personas que soy yo el que tengo que estar alzando la mano para que el otro me dé la respuesta? ¿O será que yo solamente puedo encontrar la respuesta en ese dejarme sentir? ¿Sí? En cualquiera que sea lo que yo quiera preguntarnos, en dejarme sentir, en dejarme que incluso yo digo, hay cosas que a veces nos salen desde aquí, ¿no? Desde este maravilloso corazoncito y con conexión con ese maravilloso timo que nos recuerda que ahí está fortalecida la vida, que ahí está fortalecida las respuestas. Y desde esas respuestas comienzo yo a escuchar. Entonces ahí también voy tomando las decisiones y claro, todo el tiempo estamos para sostenernos, para recordarnos y para darnos la mano desde la solidaridad, desde el amor, desde la hermandad también, ¿no? Así que yo creo que ahí también hay un gran aprendizaje y es porque la bendición también es del canal que se va presentando frente a esa persona. Sí, es mi Pau. Creo que en esta experiencia que les compartí, a mí me dio tanta alegría porque sentí su alegría de decir, "Ah, yo también pude, ¿no?" O sea, es Esa, como, amén, amén. pues sí, 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 fue, ay, qué alegría que puedas darte la oportunidad y saber con toda claridad que todos podemos, ¿no? No, yo creo que mucho, mucho hago hincapié siempre, todos tenemos la posibilidad, solo hay que empezar a confiar y dar como esos pequeños pasitos de bebé, yo digo, ¿no? Pasitos de bebé de decir, a ver, hoy escucho y empiezo a validar, después vuelvo a confirmar y así es como algo que cada vez doy esos pasitos y luego ya ando corriendo por todos lados sin darme, sin fijarme a veces, ¿no? Hacia dónde voy. Y eso me lo da la plena confianza sabiendo que ese silencio es la voz de mi alma que me está hablando. Rosy, agradecerles infinitamente a cada una de las personas que siguen conectándonos en este resonar de corazones, agradecer por cada uno de esos maravillosos comentarios que nos dejan por formar parte de esta comunidad. Les abrazamos y para nosotros siempre es honrar el camino que ustedes van dejando, ¿no? Porque este podcast es realizado por y para ustedes. Este resonar de corazones se conecta con esa maravillosa expansión. Que el silencio nos recuerde que cada día podemos ser más en Resonando Corazones. Cuéntale, Rosy, esas maravillosas redes que te acercan a las personas y a esta maravillosa comunidad. Claro que sí, Pau, muchas gracias. En las diferentes redes, YouTube, Instagram, Facebook, aparezco como Rosy Cabrera Terapeuta y también mi proyecto digital está en Escuela de Ángeles. Entonces, a través de esas plataformas pueden encontrar
información que puede ser de valor para quien así lo siente en su corazón. Y bueno, es un gusto que nos acompañen, que nos escuchen, que nos comenten, invitarles a eso y a compartir, que si resuena en su corazón compartir esta información con alguien más, lo hagan, porque la luz se expande en medida que nos abrimos a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Es un honor desde Paola Almas que despiertan, desde Instagram, desde TikTok, desde Facebook, desde YouTube. Para mí siempre será un gusto encontrarnos y principalmente saber que cada día nosotros podemos dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos y recordar que el silencio es un gran mensajero del alma. Que sean ustedes los que comprueben y que además nos cuenten a debajo de este episodio cómo les fue con ese maravilloso silencio que lo único que hace es recordarnos las respuestas. Muchas gracias.